tipos de factorizaciones. Empezaremos con un monomio. Un monomio está compuesto por un término acompañado de su variable. Por ejemplo, este es su término y esta es su variable. Para poder factorizar a un monomio, lo único que tenemos que hacer es sacarle su mínimo común divisor de este número. Por ejemplo, el 30. Vamos a bajarlo. ¿El 30 es divisible entre 2? Sí. Nos da 15. Hasta ahí termina. Entonces, su factorización sería de esta manera. Este número quedaría fuera y este número quedaría dentro. Y le vamos a poner su variable, que sería AB. De tal forma que al multiplicarse estos dos números nos dé este coeficiente. Entonces, 2 por 15 nos da 30. Entonces, esta factorización es correcta. Hay distintos polinomios en los cuales se pueden factorizar. Uno de ellos es la factorización por factor común. Existen diferentes formas de factorizar un polinomio y una de ellas es por factor común. Aquí tengo un polinomio y su factor común es la x. Bueno, para poder factorizarlo tendremos que sacar el factor común y ponerlo de este lado. Y de este lado, entre paréntesis, lo que nos queda, que sería a más b. De tal forma que al multiplicarse nos dé esta expresión: x por a x. Y x por b nos daría bx. Entonces, esta sería la comprobación de esta expresión. Bueno, en este video explicaré los tipos de factorizaciones. Empezaremos con un monomio. Un monomio está compuesto por un término acompañado de su variable. Por ejemplo, este es su término y esta es su variable. Para poder factorizar a un monomio, lo único que tenemos que hacer es sacarle su mínimo común divisor de este número. Por ejemplo, el 30. Vamos a bajarlo. ¿El 30 es divisible entre 2? Sí. Nos da 15. Hasta ahí termina. Entonces, su factorización sería de esta manera. Este número quedaría fuera y este número quedaría dentro. Y le vamos a poner su variable, que sería AB. De tal forma que al multiplicarse estos dos números nos dé este coeficiente. Entonces, 2 por 15 nos da 30. Entonces, esta factorización es correcta. 2, 3. Un polinomio es un término que se puede... Un polinomio es un término que se puede descomponer entre dos o más factores. Bueno, a excepción de algunos términos que solamente son divisibles entre ellos mismos. Por ejemplo, el a más b. Ese término solamente es divisible entre él. Es, por ejemplo, a decir un número primo, por ejemplo el 7. El 7 solamente es divisible entre su misma unidad y entre el 1. Bueno, pero para que sea un polinomio tiene que ser dos factores que al multiplicarse... Hay distintos polinomios en los cuales se pueden factorizar. Uno de ellos es la factorización por factor común. Por ejemplo, este es un polinomio y su factor común es el a. Bueno, para poder factorizarlo es simplemente su multiplicación. 8 por 3 nos da 21. Y su factor se lo pasamos. Existen diferentes formas de factorizar un polinomio y una de ellas es por factor común. Tenemos a este polinomio y podemos identificar su término común, que es la x. Bueno, decimos que para factorizar un polinomio tenemos que sacar su factor común, de tal forma que nos quedaría la x afuera y lo que nos sobra o nos quedaría dentro. Por ejemplo, a más b, eso es lo que nos queda. Bueno, esta expresión
para que sea una factorización verdadera, el resultado nos tiene que dar esto. Entonces multipliquemos x más a, xa más a x. Y existen diferentes formas de factorizar un polinomio y una de ellas es por factor común. Aquí tengo un polinomio y su factor común es la x. Bueno, para poder factorizarlo tendremos que sacar el factor común y ponerlo de este lado. Y de este lado, entre paréntesis, lo que nos queda, que sería a más b. De tal forma que al multiplicarse nos dé esta expresión: x por a x. Y x por b nos daría bx. Entonces, esta es la factorización de esta expresión. 2 y 3. Entonces, esta sería la comprobación de esta expresión. Bueno, ahora tenemos un ejemplo de un polinomio que voy a factorizar por factor común. Nuestro factor común es la x. Y la voy a poner de este lado, voy a sacarla. Tenemos al 9 y al 3 y vamos a sacarle su mínimo común divisor, que es el 9, 3. No tienen mitad, pero tienen tercia. Entonces ese nos daría 3 y ese nos daría 1. De tal forma que podríamos acomodar a 3 a más 1b. Esta sería la factorización de esta expresión algebraica. Aquí tenemos un polinomio, el cual voy a factorizar por factor común por agrupación. Bueno, se llama así porque antes de factorizar tenemos que agruparlos y los factores comunes los tenemos que localizar. Por ejemplo, su factor común es este, y de este pues es el último. Bueno, pero lo vamos a escribir aquí abajo como debería de ir. Y para poder factorizarlo vamos a dividirlo, por ejemplo, y después vamos a sacarles de una vez un mínimo común divisor. Bueno, estos números, no existe un número que pueda dividirse y que nos pueda dar su mínimo común. Entonces lo vamos a multiplicar por 1, porque 3 por 1 nos da 3 y 4 por 1 nos da 4. Bueno, entonces esto sería para poder pasarlo de este lado. Bueno, este va a ir afuera. Entonces nos quedaría que, por ejemplo, nos quedaría un m, que sería 3m. Nos bajamos otra vez m porque m está elevado al cuadrado. Entonces ya gastamos 1 de este lado y nos queda todavía 1. Más 4. Ya no bajamos la m porque pues ya la gastamos de este lado. Bueno, entonces sacamos también el mínimo común de este lado, que sería el 6 y sería el 8. ¿Tiene mitad? Sí, nos da 3. ¿Tiene mitad? Sí, nos da 4. Entonces ahí quedaría. Entonces de este lado pasaría, pero el 6 tiene un signo, que es menos. Entonces, pero al factorizarse, pero al sacar el mínimo común, nos da 2, se lo pasaríamos al 2. Entonces nos quedaría menos 2, adentro iría el 3m más 4. Bueno, aquí tiene que ir nuestro término en común, que aquí de este lado sería la n. Bueno, entonces de esta forma nos quedaría 1 por 3, 3m al cuadrado, 1 por 4, 4m, menos 2 por 3, menos 6mn, y menos 2 por 4 nos daría 8n. Bueno, después de que tenemos esto, notamos que estos términos son semejantes. Entonces vamos a anotarlo. Nos quedaría 3m más 4. Y anotamos de este lado lo que nos queda. Este sería la factorización de esta expresión algebraica. Bueno, ahora tenemos otra factorización que va a ser por diferencia de cuadrado.
Bueno, para hacer esta factorización, lo primero que tenemos que hacer es sacarle la raíz a 9 a los dos términos y la raíz de 16, que sería 4 y sería 3. Bueno, después de esto, lo que vamos a hacer es poner de este lado dos números que multiplicados nos den este término, que sería el 3. 3x, porque 3 por 3x nos daría 9x cuadrada. Y la vamos a complementar con el cuadrado, la raíz cuadrada, perdón, del segundo término, que sería 4. Y se llama diferencia porque siempre van a tener un más aquí y un menos de ese lado. Y sería 4 y 4. Bueno, después de esto que nos quedaría. Bueno, después de esto se dice, esto es un binomio. ¿Por qué es un binomio? Los binomios siempre se conforman, su característica principal es de que un factor siempre, los dos factores siempre van a tener diferentes signos. Y el resultado de un binomio conjugado siempre nos va a dar una diferencia de cuadrado. Bueno, ahora tenemos a este binomio conjugado. Ya habíamos dicho que los binomios conjugados, su principal característica es que ambos factores tienen diferente signo. Bueno, para poder factorizar estos dos, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar. 5 por 5 nos daría 25x cuadrada. Más por menos, menos. Y 4 por 4, 16y cuadrada. Eso sería el resultado. Ahora tenemos un trinomio al cuadrado perfecto. Bueno, un trinomio al cuadrado perfecto es un polinomio de 3 términos, que es el resultado de elevar al cuadrado a un binomio. Bueno, para que esto se cumpla lo del trinomio, tenemos ciertas reglas, y una de ellas es que dos de los 3 términos tienen que estar elevados a una potencia a la cual se le debe sacar raíz cuadrada. Bueno, a la cual se le pueda sacar raíz cuadrada. Bueno, de este lado tenemos a nuestros términos elevados al cuadrado. O sea que sí es un trinomio. Bueno, ahora vamos a sacarle raíz a estos, al primero y al último. Raíz de 4, raíz de 9, que sería 2x, y sería 3x. Bueno, y esto lo vamos a unir. Bueno, es 3y. Ok. Bueno, y de esto tenemos que lo vamos a multiplicar para que podamos comprobar qué es esto. Bueno, elevado al cuadrado. Bueno, 2 por 2, 2 por 2, 2x al cuadrado nos da 4x cuadrada. 2 por 3 nos da 6 al cuadrado, nos da 12x. Y 3 por 3 al cuadrado nos da 9y. Entonces, esto es correcto respecto a la expresión algebraica de un trinomio al cuadrado perfecto. 2 y... Bueno, ahora tenemos otro ejemplo de trinomio, pero este es general. El pasado era al cuadrado perfecto. Entonces, este es general porque no es necesario que esté elevado 2 o 3 términos a una potencia. Bueno, para poder factorizar, lo único que tenemos que hacer es buscar dos números que nos den el primer término. Bueno, en este caso no sería un número, sino sería la letra x. X por x nos da x cuadrada. Más dos números que multiplicados nos den 3 y que sumados o restados nos den 2, que sería 3 por menos 1. Bueno, teniendo ya los números, comprobamos esta expresión diciendo x por x, x cuadrada, más 3 por menos 1, más 3 positivas, y menos 1 más 3 nos da 2. Esa sería la factorización de ese trinomio general. Y ahora tenemos otro ejemplo de un binomio, pero con un término común. Bueno, este binomio, su término común es la A. Bueno, y como dice la ley conmutativa, distributiva.
Entonces, este término multiplica este y multiplica este. Y este multiplica este y multiplica este. Bueno, de tal forma que nos quedaría 3 por 4 nos da 12A. 12A cuadrada más 3 por 5, 15. Ese sería el primero. Y luego nos dice que va a ser 2 por 4. Ahora tenemos a un binomio con un término común. Se dice que es un binomio con término común porque aquí está el término que los hace común. Bueno, para poder factorizarlo a esto, lo que tenemos que hacer es la ley distributiva. El primer término multiplica a los otros dos términos y el segundo término multiplica de nuevo a los dos términos. De tal forma que nos quedaría 3 por 4 nos da 12a cuadrada más 2 y bueno, 12a cuadrada más 3 por 5, 15. Más 2 por 4 nos da 8a, más 2 por 5 nos da 10. Entonces, eso sería nuestra factorización del binomio con un término común.